Google Maps, una de las herramientas más importantes de la actualidad que te ayuda a no perderte, a encontrar una farmacia cercana o un hotel, a ver el tráfico de tu ciudad, a hacer turismo desde tu casa o incluso a hacer vídeos raros para internet. En este vídeo te enseñaré paso a paso a utilizar todas sus funcionalidades. Empecemos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y como mencioné al principio vamos a ver todo acerca de esta herramienta, Google Maps. Un servicio de Google que tiene unos orígenes militares pero que ahora se ha vuelto un servicio indispensable para casi todos en el mundo. Y si partimos de la definición, Google Maps es un servicio de imágenes satelitales de todo el planeta que son integradas dentro de un mapa interactivo al que podemos acceder simplemente tipeando Maps en Google, ¿ok? Vamos a hacer clic en el primer resultado y básicamente esta sería la primera página que observaríamos al entrar por primera vez a Google Maps. Como pueden observar, tenemos aquí un mapa no tan fuera de lo común, con varias indicaciones de las limitaciones de los países, de los estados, una línea horizontal que marca el Ecuador y por supuesto el límite de uso horario. ¿Ok? Esta línea vertical que vemos aquí, que bueno, no es tan vertical que digamos, es el límite del uso horario. Aquí es un día y acá al lado izquierdo es otro día. De acuerdo, como pueden observar, este mapa ya desde el principio nos está mostrando algunas curiosidades y como es un mapa de todo el mundo, tengan por seguro que curiosidades no van a faltar. Entonces, vamos a partir este tutorial tratando de entender la interfaz de Google Maps. Como todo programa que vamos viendo aquí en el Tío Tech, lo primero que tenemos que hacer es analizar y comprender su interfaz. Los que desarrollan este tipo de aplicaciones tienen la tarea de hacer que estas aplicaciones sean lo más fáciles de utilizar. Entonces, la aplicación principal, como pueden observar, es el mapa completo en toda la pantalla, más algunas opciones en las 4 esquinas. Vamos a ir viéndolas uno por uno, empezando por la parte inferior derecha. Aquí vamos a encontrar algunos controladores, como por ejemplo el de tu ubicación. Si nosotros hacemos un clic acá, Google va a solicitar conocer tu ubicación para que te pueda mostrar en el mapa en dónde te encuentras. ¿Ok? Le voy a dar a permitir. Y si volvemos a hacer clic aquí en el botón de mostrar tu ubicación, vamos a ver que efectivamente el mapa se desplaza hasta donde en este caso me encuentro yo en este momento. Por otra parte, vamos a poder hacer zoom ya sea con el scroll del mouse, tal como lo estoy haciendo, o también con los indicadores que tenemos aquí de más y menos. ¿Ok? Aumentamos y reducimos con estos botones. Luego en la parte inferior vamos a ver a este muñequito que ya lo vamos a ver más adelante, que es el muñequito de Street View. No se preocupen que lo vamos a ver más adelante. Y también tenemos las opciones para mostrar imágenes, ¿ok? Tanto estas 3 imágenes como esta flechita hacia arriba hacen lo mismo. Nos van a mostrar imágenes del lugar que estemos enfocando en este momento. Por ejemplo, si yo me voy a mi ciudad, vamos por acá a mi ciudad, van a ver que por acá se va a ir actualizando las imágenes al lugar que estoy enfocando. Por ejemplo, me voy a ir a otro lugar, tal vez vamos a Río de Janeiro, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ver que también las imágenes se van a ir actualizando automáticamente según el lugar al que estemos enfocando en nuestra pantalla. Vamos a ocultar esto por un momento y vamos a seguir viendo otros elementos de la interfaz. En la parte inferior izquierda vamos a encontrar a las capas. Antes estas capas estaban ubicadas en la parte superior derecha, luego las movieron a la parte inferior derecha y es acá donde en el celular las van a encontrar. ¿Ok? Si quieren un tutorial de Google Maps para el celular, háganmelo saber en los comentarios. ¿De acuerdo? En este caso, a la fecha que estoy grabando este video, la sección de capas está ubicada en la parte inferior izquierda. Si pasamos el mouse por acá sin hacer un clic, vamos a ver que tenemos algunas otras opciones. Como por ejemplo que tenemos aquí la opción de satélite, la opción de relieve, de tráfico, transporte público y más opciones. Si por ejemplo escogemos la opción de satélite, hacemos un clic acá, vamos a ver que nuestro mapa se ha transformado. Ahora nos muestra una vista con fotografías reales del planeta. Ok, pero no malentiendan lo que quiero decir. Esta no es una única foto del planeta, sino son miles de millones de fotos que se toman desde muchos satélites y que se van integrando para formar una imagen completa, por así decirlo. Noten que cada vez que hacemos zoom un poquito más hacia ciertas zonas, tenemos algunas diferencias bastante claras de estas fotos estacionales. Pueden ver que esta parte del lado izquierdo de esta zona tiene una diferente tonalidad a la del lado derecho y lo mismo con la siguiente. De acuerdo, como les menciono, son miles de millones de fotos que se toman de todo el mundo y que se van juntando o integrando dentro de Google Maps.
¿De acuerdo? También tenemos las opciones para ver en relieve, donde vamos a ver una versión digitalizada del planeta con un enfoque topográfico, ¿ok? Tal como pueden observar, podemos ver el relieve, de en este caso la cordillera de los Andes. Ahora, en este punto que ha tardado un poco en cargar, quiero mencionarles que si no tienen un internet muy rápido, les recomiendo quedarse con la capa predeterminada, que es esta de acá. Porque si vamos a utilizar las capas de satélite, de relieve, de Street View o cualquier otra, vamos a necesitar un poquito más de velocidad de internet. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra vez el de satélite y quiero que observen que aquí, si hacemos un zoom hacia atrás, vamos a ver un mapa mundi, un mapa tal como lo vemos en los libros, en folletos, ¿ok? Pero si habilitamos esta función de vista de globo, vamos a obtener el mapa dentro de un geoide, ¿ok? Tal como si fuera el planeta y vamos a poder manipular o viajar a cualquier parte del mundo. Y como siempre vamos a poder continuar haciendo zoom para acercar o para alejar. Y si alejamos lo suficiente, noten que va a cambiar la vista. En este caso ahora no solamente vemos al planeta, sino también vemos a las estrellas y al sol. Y noten que la hora siempre va a ser exacta en este tipo de vista. Estamos de noche acá, son las 1:52 de la mañana en Perú, como pueden observar, y el mapa también se ubica en esa hora, ¿ok? Recuerden, simplemente vienen aquí a la vista de satélite, vista de globo, la habilitan y hacen zoom hacia atrás, ¿ok? Tanto con el mouse, con el scroll del mouse o con esta función. Noten también en la parte izquierda, si cerramos este menú un momento, vamos a tener varios cuerpos del espacio que podemos seleccionar. Por ejemplo, vamos a ir a la Estación Espacial Internacional y esto nos va a llevar a una visita guiada por la estación. ¿De acuerdo? Esto por supuesto no es en tiempo real, esto es una imagen, esto es una foto que ya ha sido tomada con anterioridad. ¿Ok? Y podemos ir explorando con algunos controladores que tenemos por acá. Por ejemplo, estos botones, si los hacemos clic, vamos a poder trasladarnos a esos lugares. ¿Ok? Vamos a ver otro sitio, a ver por acá. Y bueno, parece que no nos podemos desplazar dentro de la estación, pero sí podemos ver información en la parte izquierda. ¿Ok? Estas fotos, como pueden ver en la parte superior izquierda, dice que han sido tomadas en febrero de 2017. Vamos a salir de acá. Y vamos a ver que también podemos ir a otro planeta. Por ejemplo, vamos a Venus. Y después de una pequeña animación vamos a poder explorar este planeta tal como si fuera la Tierra. Pero por supuesto con las limitaciones del caso. Aquí no vamos a ver ninguna ciudad ni cómo está el tráfico en Iris Dorsa, ¿no es cierto? Y mucho menos encontrar un hotel por acá. Ok, entonces vamos a hacer zoom hacia atrás otra vez y vamos a regresar a la Tierra para seguir explorando las funciones que tenemos aquí en Google Maps. Entonces vamos a continuar y vamos a ver algunas rutas de exploración o los métodos que tenemos aquí en Google Maps para explorar ciertos lugares. Fácilmente podríamos irnos a cualquier ciudad simplemente haciendo zoom con el scroll del mouse y si sabemos a dónde ir, pues va a ser bastante fácil ubicarnos. Por ejemplo, sé que Nueva York está por acá y si quiero explorarlo, simplemente vengo y arrastro el mouse haciendo zoom y voy a poder visitar este lugar. Y si vamos haciendo zoom cada vez más, vamos a llegar a cierto límite. Vamos a esperar que cargue un momento. Y vamos a llegar al punto del zoom máximo donde vamos a poder observar incluso automóviles, personas, si tenemos el ojo bastante agudo, supongo que estas sombritas son de personas caminando por las calles. Y de esta manera también tú puedes optar por explorar tu casa, puedes buscar tu casa en Google Maps para ver cómo se ve tu azotea, ¿no es cierto? Y también hacer turismo por ciudades, por distintas ciudades del mundo, como por ejemplo esta ciudad Nueva York. Como pueden ver, tenemos bastantes etiquetas. Si solamente quisiéramos explorar, pasar el rato por Google Maps, podemos venir aquí a la sección de capas y en más vamos a deshabilitar las etiquetas, ¿ok? Y de esta manera simplemente vamos a ver únicamente el mapa. También si quieren ir a un lugar en específico y no quieren estar buscándolo en el planeta, especialmente si han deshabilitado la parte de etiquetas, pueden buscar aquí en Google Maps. Por ejemplo, vamos a Tokio, simplemente hacemos un enter y Google Maps nos va a dirigir a esa ciudad. ¿Ok? Habilitando nuevamente las etiquetas. Vamos a deshabilitar esto, vamos a ocultar esto y vamos a explorar esta ciudad que como pueden ver es bastante grande. Es una de las ciudades más grandes del mundo. Como pueden ver abarca casi todo el ancho del país. Ok, vamos a ir haciendo zoom cada vez más y nuevamente vamos a poder observar las casas, los autos, incluso personas que estén caminando por las calles. Vamos a hacer más zoom y acá podemos ver un estacionamiento, unos símbolos un tanto raros en las calles que solamente, bueno, en Japón entienden, ¿no es cierto? Y así, ¿ok? Luego tenemos otra forma de exploración que consiste en el Street View y podemos acceder acá desde dos lugares, con esta ventana, con los detalles del mapa.
donde cambiamos el tipo de mapa, o también con el muñequito que tenemos acá. Ok, voy a cerrar esto y vamos a hacer un poquito de zoom hacia atrás. Noten que algunos controladores han desaparecido acá justamente porque estamos ubicados en una ciudad. Si le damos a X acá, vamos a continuar en esta ciudad, pero ya sin este filtro de la ciudad. Y van a aparecer los controladores nuevamente, los controladores de imágenes. Ok, entonces vamos a ver algún lugar bonito que podamos explorar. Por ejemplo, este de acá. Noten que al pasar la foto sale un indicador, una flechita que nos muestra el lugar en el mapa de esta foto. Ok, vamos a dirigirnos por acá y vamos a arrastrar al muñequito de Google Maps. Lo vamos a arrastrar por aquí. Ok. Ok, y listo, ya estamos en este lugar. Como pueden observar, tenemos una vista en 360 grados de este lugar de Tokio, donde podemos hacer un poquito de turismo desde nuestras computadoras. En este caso no podemos caminar, solamente tenemos esta vista panorámica desde este punto de este sitio. Así que vamos a salir, vamos a ir a otro lugar. Y para eso vamos a expandir otra vez el mapa. Ok, noten que aquí tenemos el mapa. Ok, noten que aquí tenemos el mapa que va cargando poco a poco y donde tenemos al muñequito apuntando hacia la dirección que estamos viendo. Ok, noten que si vamos volteando, el muñequito también va girando. Ok, esto es bastante útil cuando queramos ubicarnos en cierto lugar. Ahora, vamos a irnos a otro sitio, vamos a una calle, por ejemplo. Simplemente haciéndole clic y desde acá sí vamos a poder caminar. Y quiero que noten algunos indicadores en el mapa interactivo. Tenemos por ejemplo unas X en el piso y algunos iconos de restaurantes, de cafés a los que podemos explorar. Más adelante vamos a ver en un video aparte cómo ustedes pueden crear sus negocios y ponerlos en Google Maps. Ok, esta es otra de las funcionalidades gratuitas de Google Maps, el de poner tu negocio en el mapa. Entonces, note que en estas X que encontramos aquí en el piso, y eso va a causar que avancemos a lo largo del mapa, ¿ok? Podemos girar, podemos continuar de frente y hacer como si estuviéramos en ese lugar caminando, ¿ok? Siempre que hayan estas X en el piso, vamos a poder movernos hacia ese lugar, simplemente haciéndole clic. ¿De acuerdo? Y quiero que vayan imaginándose ya las utilidades de esta función del Street View. Con esto nosotros no solamente nos vamos a poder ayudar a ubicarnos dentro de un país, dentro de un lugar que no conocemos, sino que también nos va a servir para dar indicaciones. Por ejemplo, si estás en tu casa y quieres indicar a otra persona dónde vives, simplemente puedes venir aquí a Google Street View, asumiendo que vivimos por acá, le tomamos una foto a este lugar, le tomamos una captura de pantalla a esto y se la mandamos. Y de esa manera ya tiene una imagen, además de la dirección, para ayudar a encontrar este lugar. ¿De acuerdo? Vamos a salir de esta vista haciendo clic en la X que tenemos en la parte superior derecha y vamos a volver al mapa. ¿Ok? Vamos a ocultar esto otra vez y vamos a continuar explorando otras funciones de Google Maps. Y para eso quiero que habiliten aquí la función de vista con globo terráqueo. ¿Ok? Noten que cuando hacemos esto se actualiza nuevamente el mapa, pero aquí vamos a contar con una función adicional, la de 3D. Y para esto les recomiendo tener por supuesto un buen internet porque va a tardar un poquito en cargar. Vamos a habilitar aquí el 3D. Y noten que el mapa se inclina un poquito y empiezan a cargar algunas texturas dentro del mapa. Para poder aprovechar muy bien esta función tenemos que presionar la tecla control y hacer un clic dentro del mapa y arrastrarlo, ¿ok? Noten que estoy arrastrando hacia arriba y de esta manera el mapa como que se voltea. Es como si estuviéramos viendo desde el cielo de una manera un tanto más realista. Y podemos así explorar los edificios, algunos lugares históricos como estos templos, que si bien es cierto no se ven con mucho detalle, por lo menos hasta que termine de cargar, vamos a tener una vista bastante impresionante de los lugares que cuentan con esta funcionalidad de los mapas 3D. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un lugar bastante interesante de observar es Manhattan. Vamos a Manhattan en Nueva York. Y luego de un momento que he terminado de cargar, porque va a tardar un poquito, vamos a poder habilitar la vista 3D y de esta manera vamos a poder ver todo el distrito financiero, que es algo siempre muy interesante de observar. ¿No es cierto? Vamos a terminar que cargue. Y desde el cielo vamos a poder explorar, digamos, rápidamente el distrito de Manhattan, ¿no es cierto? Es otra de las formas, otra de las maneras de exploración disponibles en Google Maps completamente gratis. Ok, vamos a volver a la vista 2D para que no se cargue mucho el internet. Y ahora sí, vamos a continuar con otras funciones, digamos, un tanto más prácticas o más directamente útiles para las personas que vayan a usar este servicio diariamente, ¿ok? Entonces, para eso les recomiendo iniciar sesión en su cuenta de Google, es decir, con su cuenta, con su correo de Gmail, para poder ver dentro de aquí del menú
las opciones de tu cuenta. Ok, vamos a explorar estas opciones, las de tus lugares, tus contribuciones, compartir ubicación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Para eso tenemos que iniciar sesión. Entonces voy a pasar aquí a la otra pestaña, voy a cerrar esto de hecho, y noten que aquí ya inicié sesión con mi cuenta, con mi correo personal, que también por cierto está enlazado en mi teléfono. Como recomendación, inicien sesión en Google Maps siempre con la cuenta que tengan en su teléfono móvil. De esta manera los lugares que visitan van a quedar registrados y los van a poder explorar desde acá. ¿Ok? Vamos a ver eso y noten que en el mapa tenemos algunas ubicaciones ya marcadas que salen con una estrella o con cuadraditos. Estos son lugares que yo he añadido manualmente. Por ejemplo, aquí el lugar en donde estoy hay una estrellita, obviamente porque esta es mi casa. También tengo algunas estrellas en Lima porque he vivido ahí por mucho tiempo. Además que por supuesto pueden marcar lugares que han visitado. No solamente con las estrellas, sino también marcándolos como si fuera su casa o incluso si hacemos un poquito más de zoom, debería aparecer por acá mi lugar de trabajo. Noten que aquí está, noten que aquí hay un indicador que yo he puesto y que se llama dirección del trabajo. Ok, con información por supuesto en el lado izquierdo que no siempre es precisa. Vamos entonces a ver cómo se agregan estos lugares para que ustedes puedan hacerlo directamente en sus cuentas personales. Por ejemplo, vamos a la Universidad Nacional de Ingeniería y vamos a marcar un lugar cercano de por acá. Y vamos a hacer un clic en alguna parte de por acá. Por ejemplo, asumamos que vivimos por este lugar. Ok, simplemente hacemos un clic acá. Y si venimos acá a este indicador, le damos otro clic. Se va a abrir este menú lateral izquierdo donde vamos a tener la opción de guardar. Ok, si hacemos un clic en guardar, noten que tenemos varias listas. En este caso, yo ya he creado unas 3. Pero las predeterminadas son estas: favorito, quiero ir y sitios destacados. Si ustedes han estado explorando con las funciones que les mencioné anteriormente y conocen un lugar que quisieran conocer, pues lo pueden marcar, ¿ok? Simplemente le hacen clic y vienen acá a la opción de guardar y lo guardan en alguna de sus listas. Por ejemplo, aquí tengo mi lista de turismo en Rioja y alrededores, aquí pasó algo por algún acontecimiento, casas, favoritos, quiero ir, sitios destacados, ¿ok? Le voy a crear una nueva lista solamente para que vean cómo se hace. Y esta es una lista para el TioTech, simplemente como ejemplo. De acuerdo, le doy a crear y de esta manera este lugar se ha guardado con esta etiqueta. Y si vamos a hacer un poquito de zoom hacia atrás, noten que ya tenemos este indicador justo en el lugar que hemos marcado. Y es así como yo he marcado estos lugares, los lugares con las estrellitas, con las casas, con los cuadraditos que son indicadores con listas independientes. De acuerdo, vamos a seguir explorando entonces el menú de nuestra cuenta personal y vamos a ver estas opciones. Tenemos aquí nuestros sitios que ustedes ya conocieron, tenemos las listas a las que podemos acceder desde acá y podemos marcarlas como privadas o compartirlas, como en este caso el turismo en Rioja y alrededores es una lista compartida que se la he enviado a mis amigos para ir de turismo con ellos. Simplemente le dan a compartir la lista y van a tener este enlace que van a poder copiar y enviársela a sus amigos para que vean todos los lugares que han marcado en estas listas. También tienen acá la pestaña de etiquetados, donde están estos lugares que han marcado como su trabajo, como su casa o lugares favoritos. También la lista de visitados, donde acá se van a guardar absolutamente todos los lugares que han ido visitando. Muchas veces aquí también se equivoca, indicando que han visitado algún sitio solamente por pasar por ahí. En realidad esto pasa bastante, simplemente por pasar por la calle, por algún lugar marcado en Google Maps, te va a indicar que tú has estado ahí. Y esto no suele ser muy cierto, ¿ok? Así que no se fíen por esto. Por ejemplo, acá dice que he estado en el Centro Médico de Rioja de Salud, y eso no es cierto. Que he ido a Servicios Eléctricos Hans, tampoco. Al Boa Discotec, ni siquiera conozco un Boa Discotec, así que no se fíen por estos lugares visitados. Luego tenemos aquí la sección de mapas, donde podemos guardar ciertos sectores del mapa. Por ejemplo, aquí en la parte inferior tenemos el botón de crear mapa, y donde vamos a poder marcar ciertos lugares dentro de este mapa. Por ejemplo, digamos que queremos crear una ruta desde Tarapoto, le podemos cambiar el nombre. Poner alguna descripción, luego seguir agregando otro punto, digamos que queremos ir a Chiclayo, punto 2, luego seguimos yendo a Lima, punto 3, y así sucesivamente. Podemos cambiarle el color al icono, tal como pueden observar, también el tipo de icono que estamos utilizando, si es para tomar fotos, para caminar, para ir a tomar algo, etcétera, etcétera. También tenemos otros indicadores como dibujar una línea, ya sea para añadir una ruta, como una ruta en auto, en una ruta en bicicleta, en una ruta a pie. Vamos a añadir una línea o forma desde acá hasta el punto de Chiclayo, luego hasta Lima y digamos que luego queremos ir a Cusco, ¿ok? Le hacemos un clic acá y le damos a la tecla escape. Bueno, vamos a dibujarlo otra vez desde Tarapoto, Chiclayo, Lima y Cusco.
Ok, hacemos otro clic en el último punto que estamos dibujando, le damos a guardar y noten que aquí tenemos una distancia de 1634 kilómetros. Esta línea que hemos dibujado tiene esa longitud, 1634 kilómetros. En este caso son líneas rectas, pero como les dije, pueden añadir una ruta en coche. Vamos a marcar el primer punto y el segundo punto y noten que automáticamente Google Maps nos indica cuál es la ruta que deberíamos seguir. Si ustedes tienen planeado viajar de esta manera, aprovechen estas funciones. Ok, tenemos aquí otra capa, noten que aquí trabajamos con capas, en donde la segunda capa ya tenemos los puntos de trayectoria en coche. Y de esta manera también podemos seguir agregando otro punto de destino, por ejemplo hasta Lima, y luego añadimos otro hasta Cusco. ¿De acuerdo? Tal como pueden observar, vamos a hacer un clic otra vez aquí en Cusco para terminar de dibujar nuestra ruta. ¿De acuerdo? También podemos utilizar la regla para medir ciertas distancias. Por ejemplo, vamos a medir cuál es la distancia entre Cajamarca y Trujillo. Podríamos hacerlo dibujando por la carretera. Como pueden observar, podemos tomar la ruta que queramos y luego llegar a Trujillo, ¿ok? Y aquí nos indica la distancia final. Hacemos un clic otra vez acá para dejar de dibujar y ya lo tendríamos. Ahora, si queremos compartir este mapa, lo único que tenemos que hacer, bueno, primero es cambiarle el nombre. Vamos a poner acá mapa de la ruta 2021. Digamos que vamos a hacer una ruta por el Perú en 2021 o 2022, mejor dicho. Le damos a guardar y ahora que ya tiene un nombre, ya lo vamos a poder ver una vista previa. Por ejemplo, se va a abrir una nueva pestaña y de esta manera tenemos aquí nuestro mapa con los puntos ya establecidos. Ok, podemos aquí también encontrar otras opciones como la de compartir el mapa, compartir este enlace por Facebook, en Twitter o por correo electrónico y enviársela pues a sus amigos. Ok, vamos a cerrar esta vista, vamos a volver a Google Maps ahora que ya vimos la función de crear mapas personalizados en Google Maps. Ok, vamos a cerrar esto y vamos a continuar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver nuestros datos de Google Maps y para eso vamos a hacer un clic acá en donde dice tus datos en Maps. Ok, le damos un clic acá, nuevamente se va a abrir otra pestaña y desde aquí vamos a bajar un poquito hasta donde dice historial de ubicaciones. Yo lo tengo activado, si ustedes desean lo pueden desactivar desde esta misma opción, ok, viniendo nuevamente aquí a tus datos, luego aquí a historial de ubicaciones y aquí desactivarlo, ok, simplemente deshabilitan esta opción y digamos que Google Maps va a dejar de seguir sus pasos. Yo lo mantengo activado porque son más pros que contras. En realidad no encuentro ninguna contra a esta función, así que lo mantengo activado. ¿Y por qué? Porque me gusta ver esto. Vamos a ver nuestra actividad en Google Maps, ¿ok? Noten que Google Maps registra los lugares que has visitado desde que tienes enlazada tu cuenta, ¿ok? Desde que tengo creada esta cuenta, este correo personal, ha ido registrando todos los lugares que he visitado gracias a que tengo mi celular casi siempre a la mano, ¿ok? No se marcan todos los lugares en los que he estado, hay varias ciudades a las que sí he ido, pero que no están marcadas acá porque justamente no tenía la cuenta enlazada en esos momentos. Por ejemplo, si no me equivoco, creo que esto ya me está llevando registro desde el 2017, si no me equivoco, y acá están marcados los lugares, también en la parte inferior pueden ver los lugares que he visitado, Chosica, Lurigancho, Cercado de Lima, y también quedan marcados los lugares donde hemos tomado fotos. Por ejemplo, creo que acá hay una opción de fotos donde de hecho no es una foto, sino es una ruta que he seguido desde acá. Ok, vamos a cerrar esta ruta, de hecho no queremos observarla en este momento. Vamos a ver todo el periodo y de esa manera pues ustedes pueden saber o pueden llevar un registro de los lugares que van visitando. En este caso pues yo no he salido del Perú todavía, planeo hacerlo todavía dentro de 1 o 2 años. Así que todos estos puntitos rojos solamente están dentro de Perú. Y para que esto funcione es importante que ustedes tengan activada la opción de ubicación en su celular todo el tiempo. No les consume mucha batería, así que yo les recomiendo que lo tengan siempre activado. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a cerrar esto y vamos a ver otras funciones aquí en Google Maps. Tenemos aquí, por ejemplo, tu cronología, que es exactamente lo mismo, es simplemente un acceso directo. Vamos a encontrar las opciones de compartir ubicación y tus contribuciones. Noten que ustedes, cada vez que visitan un lugar, pueden dejarle una reseña en Google Maps, siempre que ese negocio, siempre que esa empresa tenga su negocio registrado en Google Maps. Por ejemplo, vamos a asumir que hemos venido a esta sede de Scotiabank y nos han tratado muy mal. Nosotros podemos venir aquí a Google Maps y venir a dejarle una reseña. Noten que aquí no solamente vamos a encontrar información de la dirección, el horario de apertura, su sitio web, su número de teléfono,
sino también vamos a poder encontrar fotos y la opción de añadir reseñas. Ok, noten que esta C de Scotiabank no es tan buena, tiene bastantes reseñas negativas y nosotros también podemos escribir una. Simplemente le damos a esta opción y va a aparecer esta ventana donde podemos ponerle 1 estrella, 5 estrellas, dejar un comentario y por supuesto subir alguna foto. Ok, le damos a publicar y ya estaría nuestra reseña publicada para este establecimiento. Y si nosotros venimos acá desde la pestaña Tus contribuciones, vas a poder ver todas las reseñas que has ido dejando. En este caso yo tengo bastantes reseñas, no solamente negativas, sino también bastantes positivas. Y como pueden ver, se va marcando dentro del mapa todos los lugares en los que hemos ido dejando nuestras reseñas. Es algo bastante importante de hacer, ya que le da a otras personas la oportunidad de saber con lo que se va a topar al entrar a este establecimiento. No sé si ustedes lo hagan, pero yo personalmente cada vez que voy a un lugar, en ocasiones antes de visitar un lugar, veo sus reseñas en Google Maps para saber si es un lugar bueno o malo, ya sea si es un restaurante, un hotel o cualquier otro establecimiento. ¿De acuerdo? También se pueden sugerir cambios. Por ejemplo, aquí yo tengo algunos cambios aprobados que pasan por revisión manual en Google Maps. Si es que algunas indicaciones aquí dentro del mapa no son correctas. Por ejemplo, hay algunas direcciones que estaban mal dentro de mi cuadra y yo simplemente he enviado una corrección y me las han aprobado tal como pueden observar. Y cada vez que ustedes hagan una de estas contribuciones van a subir de nivel. Como pueden ver, yo soy un Local Guide nivel 5 con 655 puntos. ¿Y esto pues para qué sirve? Cuando tú pasas de 500 puntos, Google empieza a enviarte algunas notificaciones y algunas invitaciones a eventos relacionados con Google Maps. Personalmente no he ido a ninguno de estos eventos, pero sepan que es uno de los beneficios. ¿De acuerdo? Además, nos envía un correo mensualmente indicándonos con un resumen de los lugares que hemos visitado en ese mes. ¿Ok? Acá les voy a dejar una captura de uno de esos correos para que lo puedan observar. ¿De acuerdo? Y de esa manera entonces ya estaríamos terminando con este tutorial. Ustedes ya conocen las funciones más importantes, que son las de sus datos personales. Y ya las opciones de más abajo, como por ejemplo la de añadir tu empresa o un sitio que falta, las vamos a ver en un tutorial aparte, porque para añadir tu empresa necesitamos crear una cuenta en Google My Business. Y eso ya lo vamos a ver paso a paso próximamente. ¿De acuerdo? Pueden explorar las siguientes herramientas que están por acá, pero lo más importante ya lo han aprendido. El link de Google Maps y por supuesto el post relacionado a este video va a estar en la descripción, así que les invito a que lo revisen y por supuesto a que se suscriban al canal si este video les ha sido de utilidad. Ok, para darle un pequeño plus al tutorial, para que sea un tutorial completo, vamos a ver cómo funciona Google Maps en el celular así rápidamente, ¿de acuerdo? Recuerden, siempre tienen que mantener activada esta opción del GPS de su celular. En mi caso tengo un celular Huawei y se ve así la pantalla, ¿ok? Es este icono de acá el que tienen que mantener activado siempre. Como les repito, no consume mucha batería. Ok, entonces vamos a entrar a Google Maps. Ahora el icono es de esta manera. Recuerden que antes era una G al costado de un mapa. Ahora simplemente es este icono feo. Entonces entramos a Google Maps y pueden ver que acá ya estuve explorando la ciudad de Nueva York. Y como ustedes pueden ver, la navegación por acá es usando dos dedos. Ok, dos dedos para reducir y dos dedos para aumentar. Y para movernos con un solo dedo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, también vamos a encontrar bastantes ítems, bastantes botones muy similares a los que vimos en la versión de computadora. Aquí en la parte superior derecha tenemos a las capas. Y si le hacemos tap, vamos a poder encontrar estas 9 opciones, nuevamente la de predeterminada, la de satélite, relieve, etcétera, etcétera. Pero con algunas diferencias. Por ejemplo, que la función de 3D solamente va a estar habilitada para la función del tipo de mapa predeterminado, ya no para el tipo de satélite. Vamos a hacer un zoom en Nueva York para volver a ver este modo de 3D. Y esta vez vamos a ver, por ejemplo, la Estatua de la Libertad. Ok, para poder ver en 3D esto, lo que tenemos que hacer es pulsar con los dos dedos de abajo hacia arriba. Ok, con los dos dedos al mismo tiempo, de abajo hacia arriba, y de esa manera volteamos el mapa. Ok, y tal como pueden ver, tenemos aquí a la Estatua de la Libertad y también más al frente a Manhattan. Vamos a hacer un poco de zoom hacia atrás. Vamos a ver Manhattan y como pueden ver hay mucha carga de elementos, de ítems. Por eso a veces va a ser un poco necesario hacer un poquito más de zoom para poder observar estos elementos en 3D. ¿De acuerdo? Tal como pueden observar y ya no se ve, digamos, una imagen real, sino una versión 3D de computadora. Y si lo cambiamos a satélite, no vamos a poder observar esto o por lo menos va a tardar demasiado.
Ok, listo. Entonces vamos a ver otras funciones. Vamos a quitar el modo 3D. Bueno, ya está quitado. Vamos a seguir con el modo predeterminado para ahorrar un poquito de datos. Y vamos a ver que en la parte inferior tenemos el menú de explorar, el menú de ir, el menú de guardar, el menú de contribuir y el menú de novedades. Ok, desde acá los accesos directos son un poco más rápidos y un poco más visuales. Como pueden ver, en mis pestañas de contribuir tengo 163 contribuciones y 50.000 visitas a las contribuciones que he hecho entre fotos, reseñas, etc. Entonces, desde acá también en la parte superior vamos a encontrar a los filtros, donde están básicamente los establecimientos más consultados, como por ejemplo gasolineras, restaurantes, cafeterías, comida para llevar, farmacias. Por ejemplo, vamos a ver farmacias. Y cuando pulsamos en uno de estos filtros, nos va a mostrar farmacias dentro de la zona en la que estemos enfocando. Por ejemplo, me voy a enfocar más por acá, voy a hacer un poquito de zoom. Y acá tenemos un botón que dice buscar en esta área. Le damos un tap ahí y nos va a mostrar solamente farmacias que estén en esta zona donde hemos enfocado. ¿De acuerdo? Y si queremos verlo en formato de lista, aquí tenemos en la parte inferior derecha un botón de lista donde vamos a ver todas las farmacias disponibles en esta zona. Para salir de esta vista, simplemente le damos a X al filtro que hemos utilizado y pues ya podemos seguir haciendo zoom, seguir explorando Google Maps desde el celular. Por último, quiero mostrarles el correo electrónico de Google. Vamos a ver Google Maps y como pueden ver tenemos aquí el Google Maps Timeline donde nos indica nuestras novedades de agosto. Y aquí nos da una cronología mensualmente, como por ejemplo los lugares que hemos visitado, un país, una región, una ciudad, 25 sitios, 7 son nuevos, hemos caminado solamente 7 kilómetros, 193 kilómetros en bus. Y aquí pueden ver los sitios más visitados. En este caso también, como les menciono, no le presten mucha atención porque muchas veces con solo pasar por ahí ya te registra una visita. En este caso sí he visitado estos lugares, pero tengan en cuenta eso, ¿ok? Listo, entonces eso sería todo por este tutorial. Espero les haya gustado, espero les sirva. Y suscríbanse para ver el próximo tutorial de cómo añadir tus negocios, cómo crear un negocio en Google My Business y que aparezca en Google Maps. Además del próximo tutorial también de Google Earth, que son dos herramientas, como ya mencioné, de mapas, pero con distintas funcionalidades. Muy bien, por mí eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta